Buenos días, querida iglesia. Hoy voy a compartir con ustedes la palabra desde el Antiguo Testamento en el segundo libro de Reyes, los capítulos 12, 13 y 14. Y en un momento se juntan en los dos reinos dos reyes de nombre Joás, pero uno de ellos va a visitar a Eliseo, que ya estaba enfermo. Y dice el capítulo 13 en el versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, probablemente mortal, ¿no? Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La misma frase que Eliseo había dicho cuando había partido Elías de su presencia. Y al decirle Padre mío, a pesar de que Israel en su reinado o algunos de sus reyes habían hecho directamente lugares altos para quemar incienso, para sacrificar a otros ídolos, y Dios los entregaba a los sirios, por ejemplo, y ellos después se arrepentían, o alguno de sus reyes clamaba a Dios en oración. Y a pesar de su maldad, lo que Dios escuchaba era el clamor del pueblo de Israel. Hay un Dios que oye en el cielo y que tiene misericordia de nosotros. Y esto nos muestra que de alguna manera Joás reconoció en Eliseo al Dios de Israel. No que Eliseo fuera el Dios, sino que creyó en el Dios que Eliseo había proclamado aún hasta su vejez y hasta poco antes de morir. La verdad es que Eliseo se había transformado como en un defensor de Israel. Y de alguna manera Joás sabía que en cuanto muriera Eliseo, de alguna forma terminaría la fuerza y la protección de Israel. Entonces, ¿qué representaba Eliseo? Representaba el mensaje profético. Una profecía es la voz de Dios. Profetizar es decir la palabra de Dios, que en ese momento Dios hablaba directamente a los profetas. Entonces, la muerte de Eliseo traería consigo también que se acabara el mensaje profético para Israel. Y este rey, en toda su maldad, igual reconoció que solo Dios podía salvarlo. Y dice la palabra que clamó y que Dios lo salvó. Entonces, el pueblo de Dios necesita la palabra de Dios, necesita esa guía que viene de lo alto, necesita los dones del Espíritu Santo activos en la iglesia. Querida iglesia, no vayamos a pensar que porque estamos en una época de cuarentena, estamos en nuestras casas, que la obra del Espíritu Santo cesa o que la palabra de Dios ha sido acallada. Como hemos dicho hace unas semanas atrás, por palabras de Pablo, la palabra no está presa y su mensaje profético es necesario levantarlo. ¿Cómo hacemos eso? Reconociendo su palabra, leyéndola y viendo cómo Dios va guiando a su iglesia por esta palabra que fue escrita hace tantos años atrás, que tiene completa vigencia, validez, la inerrancia de la palabra.
y que es perfecta, porque fue guiada e inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, y un día muere el profeta Eliseo, y con esto voy a ir concluyendo. Dice en el 13:21: y aconteció que al sepultar a otro hombre cualquiera, súbitamente vieron una banda armada que se acercaba, eran los sirios, y en la desesperación y seguramente arrancando, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Incluso en el sepulcro, Dios manifestó su poder como testimonio del carácter de Eliseo y del poder que estaba en él, de una persona que tenía tal influencia espiritual sobre la vida de Israel. Una persona piadosa, una persona que ha vivido conforme al corazón de Dios y su palabra, aún después de muerto, puede producir vida por su piedad, por su ejemplo. Así es la riqueza del consejo de la palabra. Necesitamos el mensaje profético de su palabra para nuestros días. Que Dios los bendiga.